Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Hola amigos y amigas, el verdadero ciego es el que cree que ve bien. El verdadero pecador es el que cree ser justo. Quien se considera siempre el mejor porque cumple los preceptos, profesa el auténtico credo, defiende los valores no negociables, es la figura del hombre religioso. Del Evangelio de hoy, este hombre religioso es el que finalmente no va a trabajar en la viña. Por eso Jesús va a decir: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Trabajar en la viña significa simplemente hacer la voluntad del Padre. Para eso será necesario primero decir que no. Este decir que no significa reconocer nuestra debilidad, la propia limitación, la propia pobreza, porque sólo así se puede hacer la experiencia de poder acoger un amor gratuito e inmerecido. Hacer la voluntad de Dios no significa hacer alguna cosa para ofrecer a la divinidad o multiplicar actos religiosos, sino permitirle a Dios que realice en mí su obra. Solo entonces en la miseria puede trabajar la misericordia. Solo en la debilidad es posible experimentar la fortaleza que viene de Dios. Entre tantos de estos hijos que hacen la voluntad del Padre, en modo particular se destaca el buen ladrón, aquel que muere al lado de la cruz de Jesús. Si está en una cruz, se supone que es porque ha pasado la vida diciendo que no a Dios a través de una vida no justamente ejemplar. Sin embargo, es aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque se abre al don de amor de aquel que, para recalarle el paraíso, fue a buscarlo subiendo también él sobre una cruz. No existe un paralelismo antitético entre la expresión santo y la expresión pecador. Santo y pecador no son dos opuestos. Es que un santo no es otra cosa que un pecador que se abre al amor de Dios. El Evangelio de hoy nos presenta a 2 hijos. Los rabinos hablaban de un hijo, en realidad un solo hijo. Por eso los oyentes de Jesús intuyen inmediatamente que el Padre representa a Dios, pero ciertamente quedan sorprendidos del hecho de que este Padre tenga 2 hijos. El Hijo de Dios es solo Israel. Por boca del profeta Oseas, el Señor ha dicho: de Egipto he llamado a mi hijo, Oseas capítulo 11. Y ha declarado el faraón: Israel es mi hijo primogénito, en el libro del Éxodo capítulo 4. Entonces, al oír hablar de 2 hijos de Dios, es desconcertante para un israelita. Y esto es solo el comienzo. El resto de la parábola será todavía más provocador.
Ser hijo de Dios es un don gratuito, no está precedido por nuestros méritos. Todos somos hijos del mismo Padre. También quienes caminan por caminos oscuros. Nuestros errores desfiguran la imagen de Dios en nosotros, pero no eliminan nuestra identidad de hijos de Dios. Veamos el primer hijo, el que dice que no va a ir, pero luego va. En la parábola representan objetivamente el pueblo pagano, el pueblo de los paganos. ¿Qué es este no? Este no significa reconocer la propia inconsistencia, la propia pobreza, la propia vulnerabilidad. También este no es la reacción de nuestra naturaleza que se resiste. ¿Por qué? Porque acoger el don de Dios nos pone en un camino de desapego de nuestro yo egoísta, de desapego de nuestros proyectos vanos, de nuestras miradas superficiales. Animarse a trabajar en la viña significa aceptar el desafío de romper con la comodidad, de salir de una vez por todas de nuestras zonas de confort. Se trata del pecado de la pereza. Podríamos decir que el amor es la antítesis de la pereza. Los perezosos no harán el mínimo esfuerzo por extender sus límites, al menos que se vean obligados a hacerlo. Diríamos que la pereza es la fuerza que nos empuja hacia abajo y nos impide evolucionar espiritualmente. Es el pecado por excelencia. La pereza no deja espacio a la acción de Dios porque el Dios de Jesús siempre nos desinstala pidiéndonos nuevos desafíos. Al fin y al cabo, ¿qué es la conversión? Es la capacidad de cambiar las ideas, la apertura a lo diverso. Y no podemos pensar que de antemano que esto diverso sea ya adverso. Hay una fábula que le llamamos la fábula del mono y del pez, que dice que había un mono en una rama de un árbol mirando el río y en un momento ve en el río un pez. El mono se asusta, se sorprende y dice, ¿qué hace ese animal ahí en el agua? Y por lo tanto el mono procede inmediatamente, va al agua y saca el pez pensando de salvarlo y lo pone cerquita de su pecho para darle calor. De esta manera lo que hizo el mono fue matar al pez. El mono no fue capaz de ver que existe un modo distinto de vivir. Diríamos que es el modo de vivir del pez. El Señor nos habla hoy a nosotros cristianos de este tiempo. Nos dice que podemos también nosotros correr el peligro de ser refractarios a revisar nuestra posición religiosa, nuestro modo de relacionarnos con Dios. Ahora veamos el segundo hijo, este hijo que dice sí, pero finalmente no va. El texto original griego dice yo, ego, Señor, no dice voy, no dice voy. Luego le agregamos yo voy, pero luego no fue. En el texto es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. Si el otro hijo eran los paganos, en este caso se trata del pueblo de Israel, el pueblo judío. Los rabinos decían que la Torá ha sido ofrecida a los pueblos paganos, pero que habían dicho que no a este ofrecimiento. Entre ellos, por ejemplo, los idumeos dijeron que no. ¿Por qué? Porque esta ley decía no matar. Y ellos estaban siempre en guerra, entonces no les convenía. Los amonitas dijeron que no porque decía no fornicar. Y ellos llevaban una vida corrupta en este sentido. Los ismaelitas dijeron que no porque estaba escrito que no había que robar. Y ellos eran los ladrones del desierto. En el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, que habla de la promulgación del Decálogo, se dice que el pueblo de Dios dijo que sí a Dios. Las sectas del tiempo de Jesús, los fariseos, por ejemplo, no es que dijeron que sí a Dios, dijeron que sí a una idea que ellos tenían en la mente de Dios. De hecho, sabemos que la institución de los fariseos
Había inventado ritos, prácticas religiosas, purificaciones impecables. No se habían preguntado si eso realmente era lo que Dios quería. El Señor había pedido otra cosa, había pedido amor y justicia. En el Salmo 50 vemos cómo Dios rechaza los sacrificios de animales que ofrece el pueblo y pide una actitud espiritual de acogida de su palabra. En el capítulo 29 del profeta Isaías, el Señor ha dicho: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que el Evangelio de San Mateo capítulo 7 va a decir. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No bastan los buenos propósitos, no son suficientes los buenos propósitos. Se dice que 4 monjes caminaban habiendo hecho un voto de silencio, un voto de no hablar. Y uno dijo: dejé la puerta de mi celda sin llave. El otro dijo: en cambio yo la cerré. Un tercero dijo: qué tontos que son ustedes. ¿No recuerdan que habíamos hecho un voto de silencio? En cambio el cuarto dijo: yo fui el único que no ha hablado. Qué difícil es mantener la decisión. A veces nosotros decimos: y bueno, pero la intención es lo que vale. Recordemos, San Bernardo de Claraval dice: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Los italianos dicen: tra il dire e il fare c'è in mezzo il mare. Entre el decir y el hacer, en medio está el mar. O lo decimos también nosotros: del dicho al hecho hay un largo trecho. San Francisco de Asís decía a los frailes: prediquen el Evangelio, y si es necesario, usen también las palabras. Están los 2 hijos en este Evangelio. Ahora podemos pensar un tercer hijo. No lo trae la parábola, pero pensemos en un tercer hijo. Este hijo que dijo que sí y finalmente también fue. ¿Quién es este hijo que dijo que sí y también fue? Diríamos que tiene los 2 sí, o este sí prolongado. Es Jesús. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, se añade: aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Jesús de Nazaret, en su modo de obrar, dejó ver al Padre. Por eso Jesús va a decir: quien me ve, ve al Padre. Jesús, en su estilo de vida, nos ha revelado el rostro de aquel al cual pertenece. Solo en este sentido Jesús es la encarnación de Dios. La humanidad de Jesús es sacramento, es transparencia del Dios viviente. En la humanidad de Jesús se hace experiencia de la divinidad. Por eso ignorar a Jesús de Nazaret es ignorar quién es Dios. En Jesús de Nazaret no está presente Dios como un visitante celestial que viene del cielo, que pide prestado un cuerpo. No. En su humanidad que fue creciendo con el paso del tiempo, se puede encontrar la divinidad. La divinidad se encuentra cuando se encuentra una humanidad íntegra, profunda, plena. Entonces no es a través de lo divino que experimentamos lo humano, más bien lo contrario. Del interior de lo genuinamente humano es donde hacemos la experiencia de lo divino. En música, el si sostenido, esta nota, es utilizado con poca frecuencia, pero en ciertos contextos es correcto utilizar esta nota. En nuestro trabajo espiritual, sostener el sí, hacemos un juego de palabras, sostener el sí, no se verifica de otra manera que trabajando en la viña. En el Evangelio no se pone en la boca del hijo que fue a trabajar la palabra sí. No hizo un discurso acerca de su decisión final de ir a trabajar, simplemente fue a trabajar. Esta parábola nos interpela a revisar nuestras búsquedas, de qué manera nosotros damos respuesta a estas búsquedas. Y terminamos recordando las palabras de María en la Anunciación. Aquí está la servidora del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Hasta la próxima.